Vamos a continuar hablando sobre cómo predecir entonces el equilibrio sin yo tener entonces los pKa. Si yo tengo los pKa, puedo predecir el equilibrio y como estudiamos anteriormente, es un poco más fácil porque el equilibrio siempre apunta hacia donde tengamos el pKa más alto. Pero cuando yo no tenga entonces los valores de pKa, ¿cómo yo predigo la dirección del equilibrio? Vamos entonces a hacer un ejercicio. Como por ejemplo, me dan estas dos especies. Antes que nada tengo que predecir cuál es la base y cuál es el ácido. Recuerde, si tiene una carga formal negativa, tiene que ser la base, y eso entonces hace que este sea el ácido. ¿Okay? Primero determine cuál rol hace cada uno de ellos. ¿Verdad? También de práctica puede hacer las flechas curvas, donde vamos a salir la flecha curva, siempre la base ataca al ácido, no al revés, ¿verdad? Y son dos medias flechas curvas, perdón, dos flechas curvas. Una vamos a salir desde el par solitario hacia el protón para desprotonar el ácido, le devuelvo los electrones al átomo que tenga el protón para formar la base conjugada. Las flechas serían de esta manera. ¿Okay? Cada especie, aquí tengo la base, va a tener un protón más. Ve entonces cómo se va a dibujar en su producto. Ya no tiene, antes tenía 3 pares solitarios, ahora no tiene nada más que 2, porque ese par solitario lo utiliza para formar este enlace covalente. Antes era negativo, ahora mi oxígeno es bivalente y es neutral. ¿Okay? Vea que ahora es el ácido que va a tener un par solitario más y va a tener oxígeno monovalente con 3 pares solitarios, ¿verdad? Antes tenía 2 con la carga negativa. Vemos que de la base sale entonces lo que se conoce como el ácido conjugado y del ácido sale entonces la base conjugada. Es importante entonces, recuerda que ahora yo no tengo el pKa, no voy a saber hacia dónde va el equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy entonces a comparar la estabilidad relativa de la base y la base conjugada. Miro la base y aquí veo que entonces los electrones están localizados en oxígeno. Aquí entonces están también en oxígeno, así que descarto que sea A de átomo, ¿sí? Esta base tiene el mismo átomo, ¿ok? Esta base y la base conjugada, ¿ok? Entonces, no es la A, vamos a ver la R, como dije, esta es localizada, ¿verdad? Porque no hace resonancia, este carbono es sp3 neutral, yo no puedo deslocalizar los electrones para estabilizar la base aquí, pero si noto acá, yo tengo un carbono sp2 y oxígeno sp2, yo puedo deslocalizar la carga acá, ¿verdad? Esta resonancia de la base conjugada del ácido carboxílico, lo hemos hecho anteriormente. Entonces, la base conjugada es más estable que la base por esa razón, porque esto hace resonancia, estabiliza mejor los electrones en esta molécula. El equilibrio va a apuntar entonces a la base más estable, sea la base o la base conjugada. En este caso es la base conjugada. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. También nos da el libro. Aquí no voy a hacer las curvas flechas, pero quizás usted pueda practicar en su casa. Mirando estas dos especies, de nuevo, si tengo una carga negativa, ya entonces esta sería la base. ¿Okay? Esta es la base. Acá está la base conjugada. Y noto que de nuevo, entonces, utilizando ario, voy a ver que aquí tengo una carga negativa en oxígeno, perdón, en nitrógeno, aquí tengo una carga negativa en nitrógeno, eso no es la A. Paso a la R, ok. Aquí yo veo que yo puedo hacer resonancia con azufre, y aquí hago resonancia con oxígeno, o sea, hay resonancia en las dos moléculas, pero ¿dónde es más estable? Vamos entonces, voy a dibujar con un dedo así que lo más seguro no se vea muy bonito. Pero aquí voy entonces a dibujar ese contribuyente de resonancia. Aquí tengo, entonces aquí, con azufre, ¿verdad? Si hago la resonancia de esta manera, vamos a hacerla por aquí. Estoy practicando también resonancia. Para que usted vea. Vamos a hacer 2 flechas a la vez, ¿verdad? Para no violar la regla del octeto de este carbono. Muevo y hago un enlace ahora entre nitrógeno y carbono que está aquí, pero para no violar la regla de el octeto de ese carbono, voy a mover estos electrones y se los voy a poner entonces a azufre. Bien, veamos cómo se ve eso ahora.
Ahora mi nitrógeno está trivalente, así que no tiene carga, es el azufre, ¿verdad? Que ahora tiene entonces una carga negativa. ¿Sí? Es monovalente y similar a oxígeno, cuando azufre sea monovalente va a tener una carga negativa. ¿Okay? La resonancia que hace la molécula del lado es bien similar. ¿Sí? La resonancia que hacemos aquí es bien similar. Vamos a darle aquí. Muevo los electrones. De nuevo voy a hacer un enlace pi aquí. A ver, me queda feo, pero no importa. Tengo el enlace pi entre el carbono y el nitrógeno. Pongo entonces mi par solitario. Antes tenía 2, ahora voy a tener 1. El nitrógeno va a ser neutral y ahora entonces es el oxígeno que carga la carga. ¿Okay? Y entonces es interesante ver, en este ejercicio hicimos resonancia. ¿Okay? Hicimos resonancia y después de ver la resonancia podemos ver la diferencia, ¿verdad? Este contribuyente pone una carga negativa en azufre, este otro contribuyente pone una carga negativa en oxígeno. Y entonces, ¿hacia dónde va el equilibrio? Pues el equilibrio apunta hacia la especie más estable. Una carga en azufre y en oxígeno, aunque aquí estamos haciendo resonancia, pues entonces es la A de átomo, ¿verdad? Azufre, al ser un átomo del tercer periodo, ya es un átomo más grande y su electrón está más estable porque al tener un diámetro mayor es más polarizable y los electrones se pueden dispersar más y por ende va a ser más estable. Así que entonces aquí, se me fue el cursor, esto me pasa a veces, aquí vamos a tener entonces el equilibrio hacia los reactivos, ¿sí? Esta reacción va a estar el equilibrio hacia los reactivos. Vamos entonces a seguir. Pues también lo de Ario y el pKa nos ayuda también a escoger qué tipo de reacción o reactivo necesitamos utilizar para ciertas reacciones. Como por ejemplo, usted puede hacer de ejercicio, buscar en la tabla 3.1 especies que puedan protonar esta molécula. Y pues, haciendo más o menos el mismo tipo de ejercicio donde usted ponga esto como base y busque el ácido, que cuando se produzca el ácido conjugado con esta especie, el pKa pues sea mayor para esta especie. Así que estamos buscando entonces un pKa que sea menor cuando queremos protonar. Cuando queremos desprotonar, vamos entonces a estar buscando una especie que tenga un pKa mayor, ¿verdad? Porque yo quiero desprotonar una especie, pues yo quiero entonces una base que genera un ácido conjugado que sea más débil. Vamos a hacer un ejercicio de esto para que podamos entender. Como por ejemplo, y esto lo podemos ver también en Orgánica 2, y de hecho este ejercicio específicamente es de Orgánica 2. Y si usted entiende esto desde ahora, le va a ser mucho más fácil. En esta pregunta dice, escoja la especie, escoja la base que pueda desprotonar este ácido. Que si yo quiero desprotonar este hidrógeno que está en este carbono adyacente al carbonilo, se conoce como un carbono alfa al carbonilo, yo quiero desprotonar a ¿qué tipo de base yo quiero utilizar? Nota que el pKa es 19, me dan el pKa 19. Si yo quiero que el equilibrio vaya hacia los productos, me va a generar un ácido conjugado. Esta base que utilizo me genera un ácido conjugado. ¿Y cómo yo puedo determinar si me dan una tabla de pKa de los ácidos conjugados? Ve aquí que esta es la base y estos son los ácidos conjugados. Aquí se le da los pKa, que el pKa siempre es del ácido, nunca es de la base. ¿Okay? Si me dan los pKa de los ácidos, yo quiero que esta reacción vaya hacia los productos, yo voy a buscar un pKa, ¿verdad? Como usted sabe que el equilibrio siempre apunta al pKa más alto, pues quiero que sea más alto de 19. Si miramos entonces aquí, 15.7 es menor que 19, ese equilibrio apuntaría hacia los reactivos. Pero este es 35, ese sí puede ser uno de ellos, ¿verdad? Miramos de nuevo, el óxido de sodio,
produce etanol como ácido conjugado, tiene un pK de 16, ese no me puede desprotonar, o sea, etóxido de sodio, el cual es una base fuerte, no es suficientemente fuerte para hacer que el equilibrio vaya completamente hacia los productos. Pero si ve el LDA, que lo que quiere decir es disubropilamida de litio, esta especie, en inglés se conoce LDA, o también le dicen LDA en español. El LDA puede desprotonar, ¿verdad?, a esta especie, haciendo entonces equilibrio para que vaya para los productos, porque el pK de su ácido conjugado es 40. Así que ambas estas especies son suficientemente básicas para desprotonar este ácido. Recuerda que el equilibrio apunta hacia el pK más alto. Entonces ya estoy cubriendo un poquito rápido estas secciones, pero no tienen, pero le estoy dando un ejemplo de cómo ver esto. También está el efecto de nivelación. ¿Qué es el efecto de nivelación? Usualmente cuando usted añade reactivos en el agua, ¿verdad? Como por ejemplo si añade hidrógeno, un ácido fuerte se va a producir hidrógeno en el agua, porque agua puede servir como tanto base como ácido, y un ácido fuerte, el agua se va a estar protonando y formar el ácido conjugado hidrógeno. ¿Okay? Si usted utiliza una base fuerte en agua, ¿qué va a pasar? Agua también puede servir como ácido y va a formar la base conjugada, que sería hidróxido en el agua. Vamos entonces a ver esto como ejemplo. Hay que saber a veces cuándo puede actuar como ácido base, como por ejemplo si yo utilizo bicarbonato de sodio. Bicarbonato tiene como base este carboxilato que está aquí. O sea, el bicarbonato de sodio no es exactamente así, pero si mezclamos con el agua, este sería el carboxilato, el de acetato. Mezclo esto en agua, note entonces que la base conjugada mezclada en agua no va a ser un efecto de nivelación. Esto no es una base fuerte, porque cuando lo mezclamos con agua no produce hidróxido, ¿verdad? Solamente las bases fuertes van a producir el hidróxido. Y si vemos aquí, el ácido conjugado del carboxilato es el ácido carboxílico, que tiene un pK alrededor de 5, y el pK de agua es 15.7, así que el equilibrio aquí va hacia los reactivos. Así que aquí el efecto de nivelación se queda, o sea, cuando unimos estas dos especies, se va a quedar en esta parte. O sea, no va a estar yendo el equilibrio hacia los productos. Y así que este base no es suficientemente fuerte para desprotonar el agua. Pero a veces vamos a estar viendo, y en algunas reacciones donde yo voy a poner, si lo pongo por aquí, las condiciones que yo voy a poner en una reacción, como por ejemplo, si yo pongo una reacción donde hay agua y hay ácido sulfúrico, que ácido sulfúrico es esta especie que está aquí. Entonces aquí ácido sulfúrico, que es H2SO4. Y yo voy a hacer el mecanismo, usted me va a estar viendo que el mecanismo yo no empiezo ni con agua ni con ácido sulfúrico. Voy a empezar con hidrógeno, porque por efecto de nivelación, cuando usted mezcla agua y ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte, tiene un pK de -9, cuando usted mezcla agua y ácido sulfúrico, en realidad usted lo que tiene es hidrógeno, ya que el agua va a actuar como base y va a desprotonar el ácido sulfúrico. Va a tener hidrógeno. Cuando usted no se ponga muy extraño, cuando hagamos reacciones, eventualmente con agua y ácido sulfúrico, yo digo, vamos a hacer el mecanismo, voy a hacer el mecanismo y empiezo a hacer el mecanismo en vez de con el ácido sulfúrico o con el agua, voy a hacerlo con hidrógeno, porque por efecto de nivelación, cuando usted mezcla el agua y el ácido sulfúrico, produce hidrógeno. Vamos entonces a ver cuál es el efecto de nivelación cuando mezclamos estas dos moléculas aquí. Aquí yo tengo un ion de amida, que es cuando tengo una carga negativa localizada en nitrógeno. Y tengo también una molécula aquí, que si veo estos carbonos que están aquí, es sp3, este es sp3, este es sp, pues entonces este es el hidrógeno más ácido por orbital. Y esta va a ser mi base, va a estar deprotonando y me va a estar dando esta sería entonces mi base conjugada y este es mi ácido conjugado. No me dieron el pK.
¿qué yo puedo hacer? Puedo entonces determinar el efecto de nivelación por el área, hacia dónde va el equilibrio, básicamente es. So, aquí tengo una carga negativa en nitrógeno, aquí tengo una carga negativa en carbono. Aunque es SP, pues este equilibrio se supone que apunte entonces hacia, ¿verdad? Perdón, aunque es carbono, como es el carbono SP, este equilibrio apunta hacia los productos. ¿Verdad? Nitrógeno es una especie más electronegativa que carbono, pero este carbono específicamente es un carbono SP, así que este equilibrio va a apuntar hacia los productos. Y eso obviamente, si usted, como si no lo puede sacar con área, yo le estaría dando los pKa. ¿Okay? So, vamos entonces a hablar del efecto de solvatación. So, el efecto de solvatación es cuando yo estoy haciendo el análisis de qué especie es más ácida, ¿verdad? No se puede explicar con el área, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este hidrógeno, estamos comparando la acidez del hidrógeno y este hidrógeno, ambos están enlazados a oxígeno, ¿verdad? Si hago la base conjugada, voy a estar viendo, si quiere practicar dibujar la base conjugada, recuerda entonces que se dibujaría el mismo átomo sin el protón, pero con un par solitario más. Entonces, la base conjugada de esa especie sería esta, ¿okay? Que es esterbutanol, su base conjugada es esterbutóxido. Este es etanol, su base conjugada, similarmente, ahora tengo entonces en vez de dos pares solitarios un hidrógeno, un protón, que es el protón, pero ganó los electrones. Y como ahora oxígeno es monovalente, tiene la carga formal negativa. ¿Okay? So, estos dos parecen ser igual de estables, por A no se explica, tampoco por R. Ninguno de los dos hace resonancia. La inducción no tengo un efecto inductivo porque estos enlaces son no polares. ¿Okay? Y entonces el orbital, pues esto vemos que es sp3 y sp3. Entonces, ¿cómo puedo explicar la estabilidad de estas dos bases? Más bien, entonces es por solvatación, el efecto de solvatación. O de cuán fácil es disolver uno con el otro. ¿Okay? Una base conjugada va a estar más fácil de disolver que la otra. ¿Okay? So, vamos entonces a ver que la diferencia entonces está en la estabilidad de cómo la estabilidad relativa de cómo se solvatan las especies. So, the ability of the solvent to stabilize conjugate base. So, el disolvente puede estar estabilizando las bases conjugadas por efecto de solvatación. ¿Y cómo es el efecto de solvatación? So, si vemos este carbono que está aquí, y está enlazado al oxígeno, ya tiene 3 enlaces de carbono y tiene un efecto estérico. ¿Okay? So, hay un efecto estérico mayor en este carbono que en aquí. Aquí solamente tengo una sustitución. Y eso afecta que las moléculas del disolvente se puedan atraer, si tengo entonces como por ejemplo una carga parcial positiva en el disolvente, puede estabilizarme el oxígeno. Y entre más moléculas del disolvente pueden rodear esa base conjugada, más estable sea. Por ende, entonces, si el carbono aquí está menos sustituido, más estable es la base conjugada por el efecto de solvatación. ¿Okay? So, me voy entonces a fijar, entonces de nuevo aquí, el pK, si me dan el pK, yo lo puedo confirmar, ¿verdad? El pK aquí es 18, aquí es 16, aquí es más bajito porque este ácido es más fuerte, ya que su base conjugada es más estable. Por efecto de solvatación tengo menos efecto estérico y el disolvente, las moléculas disolventes pueden estabilizar mejor la base conjugada. Y ese sería entonces el efecto de solvatación. El solvent ¿verdad? Hace efecto de ion dipolo con el disolvente y el butóxido, al estar con un efecto estérico, no va a estar tan estable como etóxido. Así que etóxido es una base más estable. Aquí se le faltó la carga negativa, me fijé ahora que no tiene la carga negativa aquí. Pero ven, entonces este es el efecto este es el mapa electrostático donde es rojito hay muchos electrones. Donde es azul, pues le faltan los electrones. Y aquí hay muchos, están muy rojitos porque ahí es donde está la carga negativa, ¿verdad? Y es más fácil tener unas interacciones intermoleculares con el disolvente que estabilizan la carga
cuando entonces tengo menos efecto estérico. ¿Ok? Ok, pues yo creo que este es el penúltimo y ya esta presentación yo creo que no va a ser tan larga. Ok, a veces vamos a estar viendo que hay reacciones donde tenemos algunas especies que están acompañadas por los iones sodio, litio o potasio. Recuerda que los sodio, litio, potasio se quieren parecer a los gases nobles al perder un electrón. Usualmente van a ser iones positivos, ¿okay? o cationes, ¿verdad? Iones positivos o cationes. Y usualmente cuando estemos dibujando en los reactivos lo podemos dibujar, pero cuando vayamos a estar dibujando en los mecanismos, estos iones positivos, o sea, sea el sodio o el potasio o el litio, no se dibujan en los mecanismos, ya que esos son contraiones que estabilizan a mi reactivo, como por ejemplo en este caso sería a la amida de sodio. La amida, que es el ion negativo del nitrógeno, es el que en realidad va a actuar como base. El sodio mayormente es un acompañante y no hay que dibujarlo en las reacciones, ¿no? Usualmente no lo vamos a estar dibujando en los mecanismos de las reacciones. ¿Okay? Como por ejemplo aquí, pues yo no dibujo el sodio ni aquí en los reactivos ni aquí en los productos. Eso no quiere decir que no esté en la solución, si está en la solución, pero usualmente los contraiones positivos no hacen nada en cuestión del mecanismo y a veces nos confunden y es mejor no dibujarlo. De nuevo, es bueno estar consciente que el sodio, el potasio y el litio están en la solución, son iones positivos, yo lo puedo dibujar, ¿verdad? Lo puedo dibujar si quiero, pero si no quiero dibujarlo, no lo dibujo. Y no es necesario dibujarlo. Yo puedo tenerlo en la reacción de esta manera, pero como es un enlace iónico y si está disuelto, pues en realidad esto no está acompañando a esto, sino que tenemos muchos disolventes haciendo interacciones lo más seguro de ion, de dipolo con ion, que disuelven entonces el sodio. Y no es necesario entonces dibujar el sodio, ni el litio, ni el potasio. O sea, de nuevo, si aquí está sodio, pues puede ser tanto litio como, por ejemplo, si yo tengo hidruro de litio, pues eso, en el mecanismo yo estaría dibujando solamente el hidruro, el litio catiónico, ¿verdad? Es el contraión positivo al hidruro, pues yo no lo dibujo, ¿ok? O como por ejemplo, terbutóxido de potasio. Terbutóxido de potasio, ay, me sale esto bien feo. Aquí. Terbutóxido de potasio, yo lo escribo de esta manera, esta es la abreviación, vamos a estar aprendiendo qué es esto, ¿verdad? Pero terbutóxido de potasio se escribe así, está un poquito feo, ¿verdad? Pero el butóxido de potasio, si yo lo escribo en el mecanismo, yo voy a dibujar solamente el terbutóxido, que lo vimos ahorita, que era el ion negativo de carbono, de oxígeno, monovalente, con los 3 parasolitarios. No, es que aquí no me sale muy bien dibujado. Pero el potasio, el contraión potasio, no lo tengo que dibujar. Porque esos son contraiones. Y los contraiones catiónicos, no es necesario dibujarlo. Bueno, este es el último sección que vamos entonces a discutir, que son las ácidos y bases de Lewis. Okay. La definición ácido-base de Lewis es un poquito diferente a la de Bronston y Lowry. El ácido de Lewis acepta un par de electrones. Eso es lo que hace el ácido. El ácido de Lewis acepta un par de electrones. Y la base de Lewis dona electrones, un par de electrones. Okay, es bueno saber que todo tipo de ácido y base que se conoce como Bronston-Lowry también cae en la definición de Lewis. Si yo puedo identificar un ácido de Bronston-Lowry, eso también es un ácido de Lewis. Y una base de Bronston-Lowry también es una base de Lewis. Como por ejemplo, esta es una reacción ácido-base que ya habíamos visto anterior, aquí el agua, específicamente el par solitario del oxígeno del agua, está actuando como una base, ¿verdad? Porque está desprotonando. Esa era la definición de Bronston-Lowry, pero vea que de Lewis está donando los electrones al protón. Y la base conjugada se forma con estos pares solitarios, ¿verdad? Pero esto también entonces es un ácido de Bronston-Lowry porque acepta los electrones que vinieron de la base. Esto es una reacción que había visto anteriormente, de nuevo, es de Bronston-Lowry, pero también es de Lewis. Y es que hay reacciones que no van a estar
clasificadas como Browson-Lowry, son específicamente una reacción de Lewis. Como por ejemplo, vamos entonces a estar viendo que si yo tengo, por ejemplo, un orbital vacío, puede aceptar electrones, ¿verdad? Y eso no se explica con Browson-Lowry. Como por ejemplo, aquí yo tengo entonces el agua que de nuevo va a actuar como base porque dona electrones a, aquí tengo boro, y ¿verdad? Si recordamos, boro es trivalente, tiene un orbital P vacío. El orbital P vacío puede entonces aceptar esos dos electrones para formar un nuevo enlace covalente entre el oxígeno y el boro. El boro ahora va a ser tetravalente con carga formal negativa y el oxígeno, al compartir su par solitario, ahora va a tener 3 enlaces trivalentes con una carga formal positiva. Todas las reacciones antes y después de la reacción tienen la misma carga formal neta. Y eso aplica a todas las reacciones que vimos anteriormente de ácido-base. Vea que aquí es neutral la molécula, aquí también es neutral. En la reacción de ácido-base de Lewis, esto no cae en Browson-Lowry porque no estamos desprotonando. No estamos desprotonando ninguna especie, ¿verdad? Los electrones atacaron un orbital vacío. ¿Ok? Este sería clasificado ácido y base de Lewis exclusivamente. Donde esta es la base porque dona los electrones y siempre la flecha sale desde la base, específicamente desde el par solitario, porque es movimiento de electrones. Y el ácido ahora no está desprotonándose, sino que está aceptando ese par de electrones. Yo creo que hasta aquí es el video, lo veré en el próximo.